digástrico, límite posterior, el vientre posterior del digástrico, de ahí su nombre. Su suelo va a ser el músculo miloioideo y el músculo iogloso, y su límite superior, el borde inferior de la mandíbula. Ese es el músculo digástrico o el triángulo digástrico o triángulo submandibular, porque se encuentra por debajo de la mandíbula. Y su contenido, lo que vamos a encontrar dentro de esta zona muscular, va a ser la glándula submandibular, el conducto de Wharton, la arteria y vena facial, arteria y vena lingual, nervio hipogloso y ganglios linfáticos submandibulares. ¿Sí? Ese es el primer triángulo digástrico o triángulo submandibular. Triángulo de Pirogov o triángulo lingual. Tiene como límite anterior el borde posterior del miloioideo. Límite anterior, borde posterior del miloioideo. Límite posterior, tendón intermedio del digástrico. Y el límite superior, el nervio hipogloso. Y su suelo va a ser el músculo iogloso. Y este va a tener su nombre, que es el triángulo lingual, gracias a su contenido que viene siendo la arteria lingual. Luego tenemos el triángulo de Becklar. El triángulo de Becklar va a tener un límite anterior de lo que viene siendo el vientre posterior del digástrico, un límite posterior que es el borde posterior del músculo iogloso y un límite posterior del músculo iogloso y un límite inferior que es el asta mayor del hioide. Y su contenido va a ser la arteria lingual y el nervio hipogloso. Aquí se ve clarito el contenido. Está de amarillo el nervio hipogloso y la arteria lingual. Son triángulos un poquito más chiquititos, de extensión más chiquitita, por ende tienen un contenido mucho más reducido. Triángulo submentoniano o suprayoideo. Este va a estar limitado a ambos lados por lo que viene siendo los vientres del músculo digástrico izquierda y derecha. Vientres anteriores, triángulo submentoniano o suprayoideo. Sus dos límites van a ser respectivamente los vientres anteriores del digástrico izquierdo y derecho, y su base va a ser el cuerpo del hioide. Límite, vientre anterior del digástrico, en este caso sería el derecho, vientre anterior del digástrico izquierdo, y límite inferior o base, el cuerpo del hioide. Y su contenido van a ser los ganglios y venas submentonianas. Su mismo nombre nos da una idea más o menos de su contenido. El triángulo carotidio vascular, este es importantísimo. El triángulo carotidio vascular se va a encontrar teniendo un límite anterior con lo que viene siendo el borde posterior del vientre superior del lomo hioideo. Esto no se menciona por lo general hasta que no se llega al triángulo. Este es el lomo hioideo. Tenemos un vientre superior y un vientre inferior, ambos unidos por este tendón intermedio. El vientre superior, como pueden ver, va desde esta parte hasta llegar a lo que viene siendo el hioide, mientras que el vientre inferior desciende de lo que es el tendón intermedio y va dirigido un poco más hacia lo que viene siendo el omóplato o el escápulo. Entonces, triángulo carotidio, triángulo vascular, límite anterior, borde posterior del vientre superior del homoyoideo, límite superior, vientre posterior del digástrico, y límite posterior, borde anterior del esternocleidomastoideo. Triángulo carotidio o triángulo vascular. Su suelo va a ser el músculo constrictor superior y medio de la faringe y músculo tiroideo e iogloso. Esto sí se encuentra en el fluvial, pero por lo general no es algo que el doctor haya mencionado. Su contenido viene siendo el paquete vasculonervioso del cuello. Este es importantísimo. El paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar formado por la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida común. ¿Sí? Paquete vasculonervioso del cuello. Es por eso que es llamado el triángulo vascular, ¿no es cierto? Porque contiene el paquete vasculonervioso del cuello. Tiene también el nervio hipogloso, el tronco tirolingo-faringofacial, que es la unión de la vena facial, lingual y vena tiroidea superior, el seno carotidio,
nervio laríngeo superior. Es llamado triángulo vascular porque tiene una gran carga llena de nervios y vasos sanguíneos, por eso es un triángulo vascular. Este es el más importante de todos los triángulos. Triángulo de Farabeus. El triángulo de Farabeus va a tener como límite anterior el tronco tirolingo-faringofacial, tronco tirolingo-faringofacial, límite anterior, como límite posterior la vena yugular interna y como límite anterior, tronco tirolingo-faringofacial, límite superior, nervio hipogloso y límite posterior, vena yugular interna. Y tiene como contenido la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Cuando nosotros avancemos lo que viene siendo aparato cardiorrespiratorio, vamos a hablar de corazón y de la división de la arteria carótida. Triángulo de unión o yúgulo digástrico. Este se va a encontrar formado por lo que viene siendo como límite anterior, nuevamente tiene al tronco tirolingo-faringofacial, tiene como límite superior el vientre posterior del digástrico y como límite posterior la vena yugular interna. Y este va a tener como contenido la arteria carótida externa, el nervio hipogloso que nuevamente está de amarillo, las arterias tiroideas superior, lingual y facial. Este el doctor pregunta, según yo. A mí sí me preguntaba, a ustedes no. A ustedes les pregunta Burrera. Triángulo muscular u homotraqueal. Tiene como límite anterior la línea media del cuello. Como límite superior el vientre superior del digástrico. O vientre anterior del digástrico, perdón. Del omoideo, discúlpenme. Y como suelo el externo tiroideo y externo ioideo y tiroideo. Tiene como contenido la glándula tiroides, la glándula paratiroides, tráquea y esófago. Este es importante tomando en cuenta el rombo de la traqueostomía o triángulo de la traqueostomía, tomando en cuenta cómo les hizo a ustedes el doctor su examen, porque este tiene alta correlación clínica. Este triángulo o rombo de la traqueostomía va a estar formado por los vientres superiores del músculo externo ioideo, por el entrecruzamiento, perdón, de los músculos externo ioideo y externo tiroideo. De tomar el orto en cuenta. Y contiene la tráquea. Este se va a usar al momento que se hace la traqueostomía. La tráquea es un órgano que va a estar lleno de anillos cartilaginosos unidos a través de membrana y va a formar parte del aparato respiratorio. Se recurre a lo que viene siendo la traqueostomía en personas que tienen problemas a nivel de lo que son los pulmones. En la época de la pandemia se hacían mucho lo que vienen siendo las traqueostomías, porque el COVID afectaba lo que eran los pulmones y por lo general la gente se llenaba de flema. Yo recuerdo que en ese tiempo a mi abuelo le hicieron esto, la traqueostomía, y no era el único en sala que tenía esto. Era súper interesante porque a mí mi abuelo sí me dejaba limpiar los cambios y era una perforación a este nivel entre medio de lo que son los anillos traqueales. Cuando ellos hablaban, con la cánula salía por ahí el aire del cuello, entonces cada vez que las personas que tienen esto quieren hablar, se recurre a taparles la cánula, porque va a interferir en lo que vienen siendo las cuerdas vocales y el aire va despedido. Al momento en que nosotros trabajamos lo que es la fonación, no solamente trabajamos la lengua, las cuerdas vocales, los cartílagos a nivel de lo que es la laringe, sino también que dependemos mucho de lo que es la respiración. Por eso es que cuando nosotros estamos cansados, se nota en la voz, ¿no es cierto? Dependemos mucho de lo que son los pulmones para el habla. Entonces, las personas que tienen esta traqueostomía no pueden hablar, no se escucha bien. Cuando hablan, que sienten que se les tape la cánula, porque en el ataque esto es importante, por cómo les hace sus exámenes a ustedes, el doctor, mejor dicho. Y por último, el triángulo posterior. Sí, esto es lo último, ya no. Triángulo posterior. Tiene como
límite anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite posterior el borde anterior del trapecio y como límite inferior la cara superior de la clavícula. Y va a contener, o va a estar dividido, perdón, por lo que es el homoyoideo, porque como yo les había dicho, el homoyoideo iba a estar dividido en un vientre superior y un vientre inferior, y no fue de relevancia hasta que entramos a lo que eran triángulos, ¿no es cierto? Este músculo homoyoideo se va a encontrar dividiendo en lo que es el triángulo posterior del cuello. Este nivel de acá. Y el único triángulo posterior que tenemos es el triángulo occipital u homotracial, que este va a tener como límite anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite posterior el borde anterior del trapecio, como límite inferior el vientre posterior o inferior del homoyoideo, y como suelo el peño, el elevador de la escápula, el músculo escaleno medio posterior, y va a contener lo que viene siendo el nervio espinal accesorio, nervio mastoideo y grupos ganglionares de la arteria occipital. Eso es todo lo que tiene que ver triángulo. ¿Quieren revisar algo? Bueno, según yo está todo tal cual en la diapositiva. Se las voy a pasar, creo que ya se las he pasado. Como les digo, lo más importante de aquí es el triángulo de Farabeu. El triángulo de Farabeu, este de aquí, el rombo de la craniotomía y el triángulo anterior del cuello. Cuando yo pasaba andando, el doctor preguntaba triángulo y eran preguntas abiertas. Entonces apréndanse los límites oficialmente. Mientras más contenido tenga el triángulo, es más posible que lo pregunten. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto? Eso sería todo por hoy día. Podemos ir avanzando.